¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 6 Televisión, bienvenidos a una nueva semana de entrevistas donde vamos a analizar la actualidad local y regional. Para ello van a pasar por nuestros estudios los diferentes coordinadores regionales de nuestras formaciones políticas o miembros diputados de estas. Hoy, para comenzar la semana, y es un placer saludarle y tenerle con nosotros, tenemos al que es la actualidad coordinador regional de Izquierda Unida, región de Murcia, José Luis Álvarez Castellano. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y le acompañan, porque así lo hemos querido esta semana, pues un representante local, en este caso el portavoz y concejal de Ganar Total Izquierda Unida, Pedro José Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, lo primero, José Luis, llegan muy pronto nuevas elecciones de Izquierda Unida, región de Murcia. Usted ya ha dicho que no se presenta. Sí, efectivamente. Hemos cumplido los 4 años de mandato de desde marzo del 2021, donde celebramos la 14ª Asamblea de Izquierda Unida. La Asamblea Regional de Izquierda Unida es donde se elige a la dirección para el mandato de 4 años siguientes y donde se aprueba también la línea política y la estrategia política del partido durante esos 4 años, ¿no? Ahora nos tocaba renovar. Y yo he dicho, bueno, porque no me presentaba efectivamente porque después de 2 mandatos, llevo ya 8 años como coordinador, es lo que establecen nuestros estatutos como mandato medio. Podríamos estar más tiempo, evidentemente, si la Asamblea así lo decidiera mayoritariamente, pero yo creo que he considerado que está bien un mandato de 2 años. Yo próximamente entraré como diputado en la Asamblea en el mes de junio en virtud del acuerdo que tenemos con Podemos para hacer media legislatura cada uno con Víctor Ejío. Y creo que es un momento también de cierta, como digo, estabilidad política, aunque hablar de estabilidad política en nuestro país es un poco complejo, pero es un buen momento, faltando 2 años todavía para el ciclo político electoral nuevo de 2027, donde bueno, pues la nueva dirección puede tener un tiempo suficiente de rodaje y de ir tomando, en fin, impulsando una dinámica de trabajo adecuada de cara al ciclo electoral que nos viene en 2027. Y además creo que es un momento también de cambio, para el cambio generacional en nuestro partido importante, ¿no? De hecho, lo comentábamos antes, la prueba es evidente. Pedro José, toda la generación de compañeros y compañeras jóvenes que están incluso ya con responsabilidades de gobierno en ayuntamientos, como es el caso de Totana, es el caso de Alhama, es el caso de Navarán, con compañeros jóvenes, mujeres sobre todo también, pues creo que es el momento de darles paso también y, digamos, la vieja guardia, de alguna forma, pues hay que acompañar esos procesos también, ¿no? Estará usted al tanto, ¿no?, como coordinador regional, de que esta no está siendo una legislatura fácil, ni a nivel regional ni a nivel local, donde tiene representación su formación política en los ayuntamientos. Sí, ninguna lo es, por lo menos para Izquierda Unida, ¿no? Llevamos siempre, esto es un comentario que solemos hacer siempre, cuando los compañeros se quejan de que tenemos un contexto político complejo, y siempre hay alguno que nos recuerda, pero ¿cuándo lo ha sido realmente para nosotros un contexto fácil, ¿no? Nunca lo ha sido, ¿no? Porque, en fin, querer transformar la sociedad, querer extender la justicia social, querer que mejoren los servicios públicos, en contra siempre de este sistema capitalista en el que nos movemos, pues es complicado y difícil, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente esta es especialmente complicada porque, por ejemplo, la presencia de Vox y de la ultraderecha en las instituciones está marcando el discurso al Partido Popular, que lejos de enmarcarse y distanciarse, sobre todo en temas como el tema de la migración y el tema, en fin, hay muchos temas en los que el Partido Popular lo que hace es comprar el discurso de Vox e intentar asumirlo, con lo cual, lo que suele decirse siempre, la gente cuando ve entre la copia y el original se suele quedar con el original, y lo que hace, sin darse cuenta, o yo no sé si se da cuenta o no, es reforzar precisamente estos discursos de Vox, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay problemas muy importantes en nuestra región, los servicios públicos siguen estando a la cola de la mayoría de los rankings que podemos analizar en el ámbito estatal del conjunto de las comunidades autónomas. El problema de la vivienda es un problema acuciante en nuestra región. El impacto medioambiental que venimos sufriendo por todo el avance de las actividades especulativas en nuestra región, desde la época de la minería hasta el tema de la agricultura intensiva con el Mar Menor y otros ejemplos que podemos poner, en fin, nos aboca a una situación en la que hay que tomar medidas drásticas y urgentes, ¿no? Y creo que este gobierno no las está tomando. Vamos ya a empezar por los temas que vamos a tocar tanto a nivel regional como a nivel local. Plantea usted uno de los temas que
está de rabiosa actualidad, que es el tema de la inmigración. Recientemente hemos visto el caso del concejal de Molina de Segura. Antonio Martín, ustedes ya han pedido su cese inmediato, han denunciado esta campaña de islamofobia, de no convivencia en la región de Murcia. Efectivamente, es un discurso xenófobo, es un discurso racista, sin paliativo ninguno, y por tanto un edil, un concejal, un teniente alcalde que denigra a sus conciudadanas, en este caso mujeres árabes que iban a llevar a sus hijos al colegio de la manera que hizo en ese infame vídeo, no merece estar ni un segundo más en la responsabilidad, ni como teniente de alcalde en una situación de gobierno, con responsabilidad de gobierno, pero mucho menos tampoco ni siquiera como concejal representando a la población, ¿no? O sea, no puede poner la cara a alguien que es un racista confeso y manifiesto como representante del pueblo de Molina. Molina no se merece eso, ni la región de Murcia tampoco. Migrar es un derecho humano y como tal hay que tratarlo, no hay otra cuestión, ¿no? En fin, las causas de la migración son muy complejas, podemos hablar mucho de ellas, pero lo que hace cualquier país como España, que además ha firmado todos los tratados internacionales que tienen que ver con el tema de la migración, es cumplir lo que estipulan esos tratados. Y lo que estipula es que hay que dar un tratamiento humano dentro del concepto de los derechos humanos de acogida, tanto en temas de asilo político como en temas de prestaciones sociales a las personas que viven en peores condiciones en nuestra comunidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos obligan nuestros compromisos, no ya en los tratados internacionales que firma nuestro país, sino como personas incluso, ¿no? Afortunadamente, Totana, Pedro, José, la pregunta es para ti, ya sobre lo que comentaba José Luis. La convivencia es posible, es una realidad. ¿Se han dado casos que tenga vuestra formación política conocimiento de este asunto? Bueno, obviamente, es decir, esto se traslada a cualquier rincón de nuestra sociedad. La reproducción de los discursos de odio, lo explicaba también muy bien la concejala Sandra Ortuño cuando estuvo aquí hace una semana, pero lo que no tiene sentido es volcar el odio directamente hacia una etnia, hacia una raza o hacia un determinado grupo de personas, porque en el fondo todos estos discursos están dirigidos, y me refiero a lo siguiente, es decir, no se puede señalar nunca a un grupo de personas basándonos en casos puntuales o en cualquier cosa, porque eso vulnera nuestro derecho como seres humanos a que se nos respete. Cuando aquí los españoles emigrábamos a Francia, o ahora que mucha gente de mi generación también ha tenido que emigrar por Europa por desarrollar su carrera profesional, yo creo que no es agradable para nadie y porque tengamos empatía por esto, encontrar, como yo incluso a veces lo encontré en Inglaterra de turismo, es decir, te encontraba gente que te decía, mira, ese español de mierda, que se vaya a su casa y tal. No es agradable para nadie, incluso ni siquiera cuando eres turista, pero menos cuando tú estás obligado a dejar tu casa, donde está tu familia, tus raíces, por cuestión de necesidad y buscar una vida en otro lado. Lo que yo creo que nos resta valor como ser humano es que todavía hagamos las cosas más difíciles a esas personas. Entonces tenemos que tener por encima de todo humanidad y corazón. Y aquí en una ciudad como Totana, si somos realistas, esta ciudad ha crecido y ha prosperado en los últimos 20 o 30 años gracias a toda la gente que ha venido de otros países, de otros pueblos, de otras regiones de aquí de España, pero ha prosperado gracias a eso. El campo ha crecido gracias a toda la gente que ha venido a trabajar en el campo. Nuestro sector de servicios ha crecido gracias a eso. Nosotros hemos crecido como pueblo gracias a que hemos creado una comunidad internacional. Entonces, si somos honestos con nosotros mismos, vemos que el discurso de odio contra la inmigración y otras cosas, precisamente quienes lo promocionan son los más interesados luego en coger a esas personas inmigrantes, asegurarse de que estén aquí y explotarlas en condiciones laborales totalmente denigrantes para los seres humanos. Es decir, por una parte critico que haya inmigrantes en el pueblo, pero por otra estoy muy cómodo contratándole por 5 euros la hora en negro para que cuide a mi madre o para que trabaje en el campo, lo que sea. Es decir, aquí está la profunda hipocresía. Nosotros lo que defendemos es que cada ser humano, por el hecho de ser humano, tiene dignidad y los mismos derechos y sobre todo tiene los mismos privilegios por su condición de vivir en España y de ser ciudadano español. Porque, y esta es otra cosa,
cualquier persona que resida en España por el hecho de residir ya paga impuestos y tributa a este Estado desde el mismo momento en que va a comprar un supermercado y paga el IVA de los alimentos. Entonces, por supuesto que tenemos que defender la dignidad de los seres humanos, por supuesto que tenemos que entender que no hay ninguna distinción de raza entre nosotros y las distinciones que sí podemos establecer son las distinciones entre las personas dignas y trabajadoras y que realmente aportamos a nuestro municipio y entre las personas o que bien explotan a otros para enriquecerse de manera totalmente usurera o que directamente hacen daño. Y cierro con una cosa que decía Sandra, es decir, cuando una sociedad se esfuerza en rechazar a un grupo de personas, ese grupo de personas al final no se va a sentir identificado ni con ese pueblo ni con esa sociedad, entonces es contraproducente. Con lo cual, lo que tenemos que crear es una gran comunidad, entender que lo que nos une es mucho más que lo que nos diferencia y así será posible, como lo ha sido hasta ahora, pues con sus luces y sus sombras, la convivencia aquí en Totana. Señor Castellanos, ¿qué modelo de región queremos? Planteo esta pregunta a raíz de esa reunión que mantuvo usted el pasado 14 de febrero en Lorca, concretamente para tratar el tema de las plantas de biogás. Bueno, van en 2 municipios, pero probablemente se amplíen a otros muchos más. Sí, bueno, el tema del... ¿Qué modelo de región queremos? Pues fundamentalmente yo me gustaría imaginar una región donde en primer lugar tuviéramos unos salarios dignos, primeramente. Hay que recordar que la región de Murcia ha estado también en cabeza de la falta de negociación colectiva para mejorar los salarios durante muchísimo tiempo en gran cantidad de sectores. El más destacado fue, hay que recordarlo, el sector de la hostelería, donde estuvo prorrogado casi 14 años el convenio, con unas subidas muy precarias y lógicamente sin mejorar tampoco el resto de condiciones, ¿no? Hubo un estudio de comisiones obreras muy específico, muy concreto, donde analizaba cómo personas que trabajan en la hostelería de Murcia terminaban yendo a trabajar en el mismo sector en Alicante o en Almería, cobrando sueldos y salarios bastante más altos. Por tanto, lo primero, hace falta, y en ese sentido hay que darle un aviso también a la patronal de esta región, en el que bueno, pues hay que agilizar mecanismos de reparto de la riqueza y de lucha contra la desigualdad. Primera cuestión importante. Y el mecanismo, como digo, el mecanismo de los salarios es fundamental para eliminar la desigualdad en nuestra región. En segundo lugar, hay otro mecanismo de reparto de la riqueza, que es el tema de los servicios públicos, el tema impositivo. Tenemos una región donde el señor López Miras, en la medida que puede, de impuestos que dependen de él, los rebaja fundamentalmente a las rentas más altas. Ahí tenemos el ejemplo del impuesto de patrimonio, que deja de recaudar en torno a 20 y tantos millones de euros, lo que viene a ser equivalente a todas las inversiones anuales, por ejemplo, en materia educativa, o donde puede ser, estamos hablando de el coste que pueden tener aproximadamente 4 o 5 centros de salud, por ejemplo, y que sin embargo lo ha perdonado, llevamos ya 2 años de falta de recaudación en ese, porque lo ha bonificado hasta prácticamente hacerlo desaparecer. O el de sucesiones y transmisiones patrimoniales. Es decir, hay que esforzarse un poquito más en la recaudación y en repartir la carga impositiva de manera justa y progresiva, porque hace falta financiar unos servicios públicos. Y repito lo que decía antes, cualquier ranking en el que analicemos cuál es la posición de la región de Murcia en torno, por ejemplo, de dependencia, en torno, por ejemplo, de periodo de resolución de los grados de dependencia y la asignación de las prestaciones correspondientes. Somos la tercera comunidad autónoma que más tarda, 514 días, en que una persona que solicita un grado de dependencia, hasta que finalmente se le concede una prestación, pasa toda esa cantidad de tiempo, cuando la media está en 300 días a nivel estatal, y hay comunidades autónomas como Castilla-León, por ejemplo, no digo el País Vasco, sino Castilla-León, digo el País Vasco por aquello de los recursos, que puede ser que tenga, es que claro, tienen más recursos el concierto vasco, etcétera, etcétera. Castilla-León lo hace en 170 días, exactamente. Entonces, ¿por qué Murcia tiene que ser, o en cuestiones, por ejemplo, de sanidad, donde tenemos ese atasco que tenemos en las listas de espera y donde además de las listas de espera hay una discriminación negativa respecto a las áreas de salud periféricas, y estamos precisamente en la zona de influencia 3,
del Hospital Rafael Méndez, donde no hace falta que explique cuáles son la situación precisamente sanitaria de la lista de espera en esta región. O, como digo, pues en temas también efectivamente educativos en general. Seguimos teniendo alumnos en barracones en lugares como Los Alcázares, donde un municipio que alcanza ya los 17 aulas en barracones, ya en diferentes colegios e institutos. Es decir, los servicios públicos tienen mucho que hacer aquí, mucho que mejorar en la región de Murcia. Y por tanto, yo me gustaría una región de Murcia más redistributiva, más equilibrada, mayor reparto de la riqueza, con mayor carga impositiva de manera progresiva para que paguen más los que más tienen, y un mejor Estado y un mejor servicio de los servicios públicos. Y, por supuesto, cuestiones con mayores políticas aplicadas en temas de igualdad de género, políticas de vivienda que no existen en esta región. O sea, el viernes que viene comparece el consejero de Fomento y yo estoy expectante por ver qué va a decir sobre la política de vivienda, porque la política del señor López Mira en materia de vivienda es cero, nula, totalmente. Podemos dar datos y podemos hablar ahora más extensamente de ese tema. Y fundamentalmente una región en la que por fin se apueste por la conservación medioambiental en esta región. Vamos a hacer una breve pausa, pero retomamos enseguida la entrevista en Canal 6 Televisión. Neumáticos Elceña, seguridad y prestaciones siempre excelentes. Cambio de aceite y filtros en todo tipo de vehículos y marcas, manteniendo siempre la garantía del fabricante. Tenemos todas las marcas de neumáticos y nos adaptamos al precio que necesitas. También hacemos alineados de dirección y equilibrados. Cambiamos pastillas de freno, discos, amortiguadores, rótulas, baterías, lavado manual interior y exterior, limpiezas de tapicerías y motores, pulido de faros, recarga de aire acondicionado al instante. Nuestro principal objetivo es garantizar la máxima satisfacción y seguridad a nuestros clientes. Neumáticos Elceña, en Avenida Juan Carlos I, Totana. Volvemos, retomamos la entrevista en Canal 6 de Televisión con José Luis Álvarez Castellanos, coordinador regional de Izquierda Unida en Región de Murcia, y con Pedro José Sánchez, concejal y portavoz de Ganal Totana Izquierda Unida. Bueno, hacía referencia José Luis al tema de la sanidad, de cómo está el área 3 de salud. Yo retomaba la entrevista con un dato. El gasto en sanidad privada se dispara en torno a un 24%, mientras en la pública colapsa. De hecho, el área 3, Pedro José, es el área que más nos afecta a Totana. Vimos recientemente una manifestación a las puertas de Rafael Méndez pidiendo, en este caso, más personal, porque prácticamente las urgencias colapsan. Efectivamente, y no es casualidad tampoco, es decir, ese dato que ha introducido antes de que yo tomara la palabra lo dice todo. Que esté creciendo la sanidad privada mientras en la pública cada vez escasean más recursos, no es ningún tipo de casualidad en una comunidad autónoma que lleva 30 años bajo el mismo gobierno y bajo el mismo signo político, con mayoría absoluta en la gran mayoría de legislaturas. Es decir, ¿qué se está haciendo? Teníamos un modelo de sanidad pública ejemplar aquí en España, que costó Dios y ayuda a implantar, y sobre todo que todos los sectores progresistas de esta sociedad y del espectro político se movilizaran por ella. Y a nivel autonómico, puesto que esta competencia es autonómica, aquí en la región de Murcia, el Servicio Murciano de Salud, parece, y bueno, no parece, los datos lo respaldan, lo que se ha venido haciendo durante las últimas décadas es ir desmantelando muy poco a poco la sanidad pública. ¿Desmantelando cómo? Pues al nivel de no suplir bajas, no planear aumento de personal, no planear ampliaciones significativas de los hospitales ni del número de camas y demás. Y entonces dibujar una situación en la que parece que la infraestructura, que por una razón natural la sanidad pública no puede asumir e ir derivando poco a poco pacientes a la privada. Y lo que estamos viendo es que la sanidad privada no solo está creciendo cada vez más, sino que cada vez se está implantando más en el territorio. Es decir, aquí en nuestra propia comarca se abrió hace poco un hospital privado. Es decir, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo realmente a nivel de gestión gubernamental? Se está intentando derivar toda nuestra sanidad, la pública, la que nos puede cubrir a la gente trabajadora, porque no podríamos costear tratamientos privados, y poco a poco se nos está derivando a la privada. Y se empezó con el tema de los copagos, y ahora muchas veces cuando no hay camas en los hospitales públicos, aquí en nuestra área 3,
nos derivan directamente a los hospitales privados que tienen concertados con la pública ese trasvase de número de camas, y al final lo que hacemos con nuestros impuestos es que estamos financiando la caída de la sanidad pública y estamos financiando el crecimiento de la sanidad privada. Es decir, es el mayor crimen que se puede hacer a lo que es la sanidad que sería accesible para todos como es la pública. Y esto está sucediendo en nuestra región desde hace muchísimos años. Y cada vez vamos a ver muchos más desaguisados en la sanidad pública. Nuestro área 3 es de las peores distribuidas y financiadas dentro de las áreas de salud de la región de Murcia, por supuesto, pero cada vez las listas de espera van a ser más largas, cada vez vamos a tener acceso a menos servicios, cada vez tendremos que tener con las mutuas ciertas aseguraciones o lo que sea para que podamos acceder a una sanidad mínima, y vamos hacia ese modelo a pasos cada vez más agigantados. Y es la tristeza, porque se está desmantelando la sanidad pública con nuestros propios impuestos y beneficiando a una sanidad privada que al final gestionan una serie de familias, una serie de empresas y una serie de lobbies, que el día de mañana, cuando no exista sanidad pública y solo exista sanidad privada, ocurrirá como en Estados Unidos, que para pagar un tratamiento de un familiar de un cáncer y tal, tengas que hipotecar a toda la familia y pagar un préstamo de cientos de miles de euros. Y vamos hacia ese modelo, por desgracia. Vamos al tema de la vivienda, porque decía el señor Álvarez Castellanos que no había un modelo claro de vivienda por parte del gobierno del señor López Miras. Yo también recogí un dato, me imagino que casos como este, muchos en la región de Murcia que se desconocen. Torreagüera, el punto de referencia de una familia desahuciada, donde los bancos han pisoteado sus derechos. Les acusa Izquierda Unida Región de Murcia de avaricia. Y luego, pues esa política de vivienda, todos tenemos derecho a una vivienda, pero una vivienda que no llega nunca. Sí, efectivamente, hay matizo un dato. Efectivamente, el Partido Popular sí tiene un modelo de política de vivienda, que es dejar que el mercado libre haga a sus anchas lo que quiera, sin hacer cumplir ese mandato del artículo 47 de la Constitución, que obliga a las administraciones públicas a intervenir en el mercado de la vivienda. Lo dice claramente, intervenir en el mercado de la vivienda para garantizar precisamente el derecho a la vivienda. Y por tanto, lo que ha hecho el señor López Miras en toda su etapa de presidente, pero también en los anteriores gobiernos del Partido Popular, es no intervenir en el mercado. Un ejemplo es que en la última década, incluyendo todo el periodo de presidencia del señor López Miras, la región de Murcia solamente ha certificado 28 viviendas de promoción pública en 10 años. 28 viviendas de promoción pública. Además del parque público de viviendas de que disponía, se ha ido desprendiendo de él. Los ha ido vendiendo, en lugar de conservarlo y seguir manteniendo, implementando más ese parque para tener disponibilidad de viviendas para ofrecer en casos de desahucio como este que se plantea, a un alquiler social, por ejemplo. Digamos que tuvo que asumir una ley de vivienda que, aunque la aprobó con mayoría absoluta en el año 2015, antes de finalizar aquella legislatura que acababa en mayo de 2015, fue reformada un año después, aprovechando una minoría parlamentaria del Partido Popular, cuando entonces Ciudadanos no había pactado un gobierno y daba una de cal y otra de arena, apoyando al gobierno y otra vez apoyando la oposición parlamentaria, junto con Podemos, con el PSOE y con Ciudadanos, y se reformó ampliamente la ley de vivienda para introducir precisamente medidas que iban en pro del fomento de la vivienda pública en la región de Murcia, y que el gobierno regional ha incumplido total y absolutamente porque no ha desarrollado ninguno de los reglamentos que daban viabilidad al cumplimiento de esa ley. Es más, cuando tuvo oportunidad en 2020 de eliminar esas reformas legislativas, las eliminó ya con el apoyo del Nuevo Ciudadanos, que apoyaba al PP y apoyaba a Vox en 2020. Es decir, hemos tenido un retroceso normativo y legislativo. Pero, es más, en el ámbito de presupuestario, ¿qué es lo que hay de política presupuestaria en materia de vivienda? Exclusivamente lo que está recogido en los planes estatales de vivienda. Es decir, ¿qué son los planes estatales de vivienda? Unos planes que organiza y diseña el gobierno central, los convenia con las comunidades autónomas, concretamente el que estamos ahora, el de 2022-2025, y que recoge 12 programas de actuación y que prácticamente los financia. De los 12 programas, adivina cuántos financia la comunidad autónoma. 2. El resto, los otros 10, es todo con dinero íntegro del gobierno central. Pero es que no financia, por ejemplo, programas como el de ayuda al alquiler. O sea, ayuda al alquiler, que es, digamos, la herramienta fundamental
para el acceso inmediato y favorecer el acceso a la vivienda de manera, porque es cuestión de poder viviendas en el mercado, el gobierno autónomo no pone ni un euro, lo pone todo con dinero del Estado. Pero es más, cuando tiene que gestionar el dinero del Estado, ni siquiera lo gestiona bien. Por ejemplo, el tema del bono alquiler joven, se ha dejado el 50% de 17 millones de euros sin gestionar. O, por ejemplo, que tanto se le llena la boca de decir que apoya a los jóvenes, hay otro programa del Plan Estatal de Vivienda que es ayuda para la adquisición de vivienda para jóvenes y también ayuda al alquiler para jóvenes. ¿Y cuánto dinero pone la comunidad autónoma para ese programa? 0 euros también. Es decir, su política es dejar que el mercado haga. Dejar que el mercado haga. Y evidentemente eso ha llevado a una situación de tal colapso y de tal imposibilidad de que nadie con un salario medio normal pueda pues endeudarse en una hipoteca, cuando además luego, pues si es una hipoteca libre o de tipo variable, pues encima está al albur un poco del mercado de lo que pasa con los tipos de interés, pues es imposible, ¿no? Es imposible. Por tanto, no vale. Y recuerdo una última cosa. El señor López Miras prometió en la campaña electoral hacer 3.100 viviendas en esta legislatura de promoción pública. 3.000. Y además 2.000 apartamentos compartidos para jóvenes. Nada de eso ha hecho en los 2 años ya que llevamos de legislatura. Y yo creo que ni se acuerda de que prometió aquello. O sea, y así cualquier hemeroteca que vayamos analizando en cuanto a políticas de vivienda, ahora saldrá seguramente anunciando el próximo viernes el consejero pues todas aquellas medidas que se inventaron en el cónclave de Asturias hace unas semanas cuando el PP se reunió allí para decirnos que, bueno, es que vamos a hacer una rebaja en el impuesto de transmisiones de transmisiones patrimoniales en la compraventa de viviendas para ponerlo al 4% para los jóvenes. Es que en Murcia está el 3%. O sea, ¿qué medida era esa? O sea, no se enteró de que cuando se propuso aquello que podía haber hecho es que para jóvenes menores de 35 años el impuesto de transmisiones está en el 3% en Murcia. No, ni siquiera las medidas que inventaron son aplicables precisamente ni mejoran nada en la región de Murcia. Por tanto, es una política de vivienda realmente cero, total. Vamos a infraestructuras. Me voy a centrar en 2 cuestiones. El estado de la RM 503, la carretera D22 y las obras del AVE. Esto es lo que más nos preocupa a Totana. Me gustaría conocer la impresión del señor Álvarez Castellanos, por supuesto, en torno a lo que se está haciendo con el tema del tren de alta velocidad. Pero este es un tema que tú has capeado desde un comienzo, que ya explicaba el otro día en una entrevista a pie sobre el terreno. Esto es lo que más nos preocupa ahora mismo, ¿cómo va a quedar Totana? Efectivamente. Y si tenemos que poner una palabra a esas 3 cuestiones, que es un común denominador en lo que nos refiere al tema autonómico, lo que vemos es ausencia de gestión. En el sentido de que la MU 503 es la carretera que conecta Ledo con la Zarzadilla de Totana, es decir, por lo tanto, la carretera principal que cruza nuestra pedanía de la Sierra, desde la que vamos a Santa Leocadia, a la Alquería, a la Casa del Carretero, ya casi fuera del término municipal. Ahí hay mucha gente que tiene cultivos, hay gente que tiene sus casas, que reside allí. El acceso por el lado de Totana al Parque Natural de Sierra Espuña, y es una carretera que no ha tenido ningún tipo de planificación de inversión importante desde hace varias décadas. Es decir, sí, en su momento pasó la vuelta ciclista y se asfaltó el tramo de Aledo, creo que a la Alquería, pero un poco rápido porque ese tramo ya se ha rizado, se han hecho parcheos, se han hecho otras cosas, pero ya lo que nos trasladan los vecinos y el propio alcalde pedáneo es que la situación ya es insostenible. Es decir, es una carretera que soporta mucho tráfico, no está adaptada ni por anchura ni por el estado del firme a la cantidad de tráfico que soporta, ni mucho menos para ser la puerta de entrada al parque natural y a ese sello de identidad que tenemos del territorio Sierra Espuña. Y ya hace muchos años que se ha reclamado a la comunidad autónoma no que se arregle mañana, pero algún plan de inversiones, algún plan de arreglo futuro por tramos de esta carretera, y no hay nada de eso. Y lo mismo ocurre con la D22 del Reguero. Esta es la carretera que va al Reguero Alto desde la zona donde está el almacén de Cañizares. Y lo mismo, es decir, tiene tramos en el que no basta ya con un parcheo, donde el asfalto se ha rizado mucho, tiene además un punto crítico en el que se cruza con la Rambla del Éboro y no hay ningún tipo de drenaje de cunetas ni nada, y cada vez que llueve es el ayuntamiento el que tiene que llevar pala y limpiar eso, y ya se propuso en su momento, estando nosotros en el gobierno, pues que se hicieran ahí alguna serie de obras, y no tenemos noticias de eso. Y el AVE, aunque no sea una infraestructura que está promocionada por la comunidad autónoma,
desde luego creo que la comunidad, en todos estos temas que reclama el ayuntamiento de ampliar el viaducto y que no haya un terraplén en la entrada del municipio, todos los que hemos reivindicado, la comunidad autónoma ni sus políticos que tanto confrontan al gobierno de España no han estado cuando realmente hace falta, que es para apoyar a un municipio y hacer fuerza como se puede hacer fuerza desde una comunidad autónoma. Y pongo el ejemplo en algo sencillo que tiene que ver con estas obras del AVE. Cuando se planteó el cambio, o sea, hacer la nueva estación, que nos lo planteó Adif, una cuestión que veíamos desde Totana es que esa estación tenía que tener también la estación de autobuses. Desde Adif nos dijeron que los transportes, lógicamente, son competencia regional y que lo que se hace en comunidades autónomas como Galicia es que la comunidad autónoma aporta una cantidad, hace la estación de autobuses con unos terrenos que cede Adif y tal. Y la comunidad autónoma de Murcia, en una reunión que tuvimos, no se prestó a hacer prácticamente nada, con lo cual lo único que pudimos arrancar aquí en Totana para tener intermodalidad fue una aceptación de Adif por deferencia en el que nos planificó 4 dársenas de autobuses dentro de los aparcamientos que va a tener la futura estación. Es decir, hasta aquí llega el punto de pasividad de la comunidad autónoma en preocuparse de los problemas reales que tenemos en los municipios y en los que sí necesitamos la fuerza de la comunidad. Ya sea en el arreglo de las carreteras, que son su competencia, que aquí en Totana desde luego estamos infrafinanciados e infratratados en temas de infraestructura, pero también en ese apoyo que haría falta cuando hay que negociar con un estamento más grande como el Gobierno de España con el tema de Adif. Pero poniéndote este ejemplo que te he puesto de la estación de autobuses, yo creo que lo decimos todo. ¿Es un despropósito, señor Castellano, para usted lo que está pasando en Totana con todo Sí, esto? bueno, hay que recordar, yo quiero recordar un dato. Esta comunidad autónoma apenas llega a cumplir el 50% de las inversiones que prevé en los presupuestos generales de la comunidad autónoma a principios de año. Estamos hablando que puede haber un capítulo en total, entre el capítulo 6 y capítulo 7, en torno a los 600 millones de euros, que apenas invierte la mitad. Muchos de ellos, además, están financiados por el gobierno de muchas inversiones, por el gobierno de España y también por fondos de la Comunidad Europea. Quiere decir, que tiene, digamos, cierta facilidad. No me vale la excusa tampoco de, como suele decir el Partido Popular, es que somos una comunidad infrafinanciada. Mire usted, cuando usted programa las inversiones en un presupuesto, lo hace contando con el dinero que sabe que va a tener disponible. Por tanto, me podrá decir que lo que me da es poco el Estado, vale, de acuerdo, pero yo no presupuesto con eso que el Estado no me va a dar, presupuesto lo que me da el Estado y con lo que yo recaudo. Por tanto, se supone que los ingresos que yo he previsto para las inversiones, para poder realizar las inversiones que yo he plasmado en el presupuesto, se van a cumplir. Sin embargo, no cumple apenas la mitad. Ahí dejo el dato para que lo quiera comprobar, yendo a la cuenta general y verá que raro es el año donde se cumple el 50% de las inversiones. Y en ese caso, el tema de carretera no es menor. El tema de carretera, la comunidad autónoma lleva sin planificar inversiones en mejora de la red viaria regional muchísimos años. Y desde luego, ahí está el ejemplo, no ya de Totana, quiero recordar el ejemplo de, no me acuerdo ahora mismo, la pedanía de Moratalla, que comunicaba también, no me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero bueno, tiene una conexión también con una continuidad con una zona de Castilla-La Mancha. Benizar. Benizar, efectivamente, con Benizar, donde incluso los vecinos han llegado a tomar medidas drásticas como boicotear las elecciones y no votar en unas elecciones autonómicas, y da igual. El ayuntamiento, la comunidad autónoma les ha dicho, sí, vamos a, pero en realidad no hacen absolutamente nada. Y esta es una cuestión importante. Lo del tema del ferrocarril, evidentemente, yo creo que nuestra región se caracteriza, junto con Extremadura, estamos siendo las dos comunidades autónomas más atrasadas en redes de comunicación de todo el país, con diferencia. Nuestra situación de las cercanías que teníamos antes, con las que tenía incluso trenes de largo recorrido que tenía Extremadura, teníamos nosotros, eran, no digo tercermundistas, como suele decirse, pero no digo esa palabra por no denigrar otras partes del globo, pero es que eran obsoletas totales, de hace 40 años, ¿no? apenas sin mejorar. Y es verdad que cuando las obras terminen, tendremos unas cercanías prácticamente del siglo XXI, de las mejores y las más avanzadas que van a haber en este país, si finalmente se cumplen se cumplen los plazos de la fabricación de los trenes necesarios para ello, ¿no? Pero es verdad que es una gran oportunidad, estar inmersos en estas obras que nos están costando tanto, de molestias, de años con vías cerradas, para no hacer una obra que ya sea definitiva o casi definitiva, al menos en los próximos 10, 15 o 20 años.
y ahí desde luego conectar la intermodalidad con la estación de este caso de autobuses, etcétera, etcétera, pues es decir, es una falta de visión de futuro increíble que desde luego yo ya de este gobierno regional no me sorprende nada, desgraciadamente. Ya planteo la última cuestión, vamos a estar fuera de tiempo, pero ¿qué le decimos a nuestros mayores, señor Castellano? Tema pensiones, revalorización de pensiones. El Partido Popular siempre dicen que apoya esta medida, pero sin embargo ustedes dicen, y así lo constatan documentos, que Rajoy las desligó del IPC, incluso las congeló al 0,25%. Efectivamente, no es cierto lo que dice el Partido Popular. Las pensiones se han venido revalorizando, todos los gobiernos, desde Felipe González para acá, lo han ido haciendo. Y precisamente el periodo de Rajoy, que coincidió con esa recuperación y esa situación de crack económico que tuvimos con la burbuja aquella inmobiliaria y la crisis financiera, no actualizó las pensiones. Y es verdad que hubo algún momento, algún año, en que incluso el IPC estuvo negativo y el 0,25 hubiera sido una revalorización, aunque pequeña. Pero en conjunto, el Partido Popular congeló las pensiones y de hecho su modelo es el de congelar las pensiones y no ligarlas al IPC. No ligarlas al IPC. Establece una especie de factor de revalorización que tiene que ver prácticamente con una, todos los expertos lo han dicho, con una rebaja general del cómputo de las pensiones. Y por tanto, eso es lo que no ha hecho este gobierno y lo que de luego de Izquierda Unida no apoyamos. Nosotros hemos planteado que no solamente tiene que estar por ley recogido con la revalorización de las pensiones con el arreglo del IPC. Y de hecho se ha hecho una cosa, este gobierno progresista del Estado lo ha hecho y no lo ha hecho nadie en la historia, ni siquiera en los momentos más críticos económicamente hablando de este país, y es ante una crisis inflacionista como la que tuvimos en 2023, donde la inflación llegó al 8,5%, revalorizar las pensiones al 8,5%. Eso no se ha hecho nunca. Por tanto, yo creo que ha quedado demostrado que el compromiso precisamente de los partidos que formamos el gobierno central es por revalorizar esas pensiones, pase lo que pase económicamente en este país. Y de hecho, eso está en la base de una buena parte de la mejora económica del PIB de esta región y de este país. Tanto la subida del salario mínimo interprofesional como precisamente la subida de las pensiones, porque es dinero que va directamente al pequeño comercio, al consumo directo, y el consumo está en la base de la mejora del PIB. Y por tanto, esta es la dinámica que hay que seguir. Nosotros estamos pidiendo que no solamente se refleje en la ley, sino que se refleje incluso en la Constitución, artículo 50. De tal manera que ningún partido pueda tener la tentación de no acometer precisamente esa revalorización, que además es de justicia, Y yo creo que a los mayores también hay que decirle precisamente que tenemos que luchar, y lo vamos a hacer, desde luego Izquierda Unida estamos desempeñados en esa cuestión, en mejorar nuestro sistema de dependencia en la región de Murcia. El Gobierno central también ha puesto cantidad de medidas, con planes además de choque para mejorar, por ejemplo, la atención a la dependencia, que este Gobierno regional no ha sabido aprovechar. Sin ir más lejos, en 2023 tuvo, derivado del plan de choque, creo que fueron, no se llegó a ser 50 millones de euros para mejorar las listas de espera, y sin embargo se incrementaron un 30% la lista de espera entre la solicitud, como decíamos antes, y la prestación final. Por tanto, aquí hay mucho que mejorar, y tanto en tema de servicios sociales, como en tema de dependencia, como en tema de mayores, como en general en todos los temas de servicios públicos. Con eso nos vamos a quedar. Ha sido un placer, desde luego, compartir estos minutos de televisión con ustedes, con José Luis Álvarez Castellanos, coordinador regional de Izquierda Unida Región de Murcia. Gracias por venir, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y por supuesto, gracias a Pedro José Sánchez, concejal y portavoz de Izquierda Unida. Gracias a vosotros siempre. Gracias y buenas noches a los dos. Buenas noches. Ha sido un placer también estar con ustedes, iniciar esta semana una vez más. Mañana volvemos con nuevos invitados. Nos acompañará Javier Andereo, alcalde de Aledo. Mañana estará con nosotros. Y el miércoles retomaremos las visitas de representantes regionales a nuestros estudios, hasta que pasen todos por nuestros estudios de Canal 6 Televisión. Buenas noches.